Así que quiero pedirle de que abra su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Si tiene su Biblia, ábrala. Y si no tiene y la puede buscar en su celular, igual hágalo. Voy a leer de la Reina Valera del 60, Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Es un pasaje que todos conocemos. Dice de la siguiente forma: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo, el versículo 8 dice, respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Voy a leer nuevamente el verso 8, dice, respondiendo, el Señor le dice: voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu criado. Pero en el verso 8, el centurión le responde y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, esta noche queremos pedirte que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, sea abierta y sea traída a nuestras vidas, que podamos, Señor, esta noche recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. Prepara, Señor, nuestra mente, prepara nuestro corazón para que la palabra pueda implantarse, Señor, en ella y podamos recibir toda la bendición que tú tienes para nosotros esta noche. Señor, te pedimos que quites los distractores y todo aquello que estorbe tu presencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo yo que todos los que estamos acá, más de alguna vez hemos oído, hemos leído este pasaje de la Biblia. Usted sabe, es un centurión romano el que se acerca a Jesús a pedirle un milagro, ¿verdad? Estaba contra cultura, estaba en contra del régimen que Roma había establecido en Israel, en Judea en este caso, y por ese mismo motivo el centurión se acerca a Jesús a pedirle que obre en la vida de uno de sus criados. En el versículo 5 la Biblia dice que cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó y le dijo: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. El Señor Jesús, ante la exposición, ante el problema que el centurión plantea, Jesús le dice: yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar, ¿verdad? Eso es lo que le dice en el versículo 7. Pero en respuesta a lo que Jesús le dice a ese hombre, por el mismo hecho, por la condición, la naturaleza o el cargo que ese hombre ocupaba, le dice: yo no soy digno de que vos entres a mi casa. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes alguna vez se han sentido indignos de que el Señor obre en la vida de ustedes. Pero el punto es que el centurión le dice: yo no soy digno de que vos vayas a mi casa. O sea, él está reconociendo su condición y le dice: basta con que pronuncies o digas las palabras y mi criado va a sanar.
Y a raíz de eso el Señor empieza a decir que no ha encontrado en Israel otro hombre con la fe de ese centurión. Y hasta el final del pasaje, en el versículo 13, usted lee que dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, yo quiero que usted note algo esta noche, y es de lo que pretendo que podamos hablar y que el Señor nos hable, mejor dicho. Es que este centurión, al reconocer su condición, quizás sin saber la trascendencia de sus palabras, le dice al Señor: solamente es necesario o basta nada más que digas las palabras y mi criado va a sanar. Y me llama mucho la atención que en el versículo 9 él le dice, porque también, ojo a esto, él le dice: solamente basta que digas las palabras y va a sanar mi criado. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a uno de ellos: ve y va. Y al otro le digo: ven y viene. Y al siervo, al que estaba postrado, le dice: haz esto, y lo hace. Ahora, la pregunta inicial esta noche es: ¿qué es lo que está tratando de decirnos la Biblia? O más bien dicho, ¿qué es lo que usted y yo podemos aprender de la declaración de fe del centurión esta noche? Bueno, lo que podemos aprender, aparte de la fe que este hombre tenía en el poder que el Señor Jesús tenía para sanar a su criado, lo que podemos entender y ver esta noche para empezar es que este centurión reconocía la autoridad de la palabra de Dios. Este hombre, este centurión, reconocía la autoridad que las palabras del Señor tenían, al punto de que le dijo: no es necesario. ¿Cómo le dijo? No es necesario que vayas, solamente importa que digas las palabras y mi criado va a sanar. Ahora, ¿por qué yo le digo que este hombre estaba reconociendo la autoridad de la palabra o de las palabras del Señor? Porque luego en el siguiente versículo él le dice: yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y al mismo tiempo tengo personas, tengo soldados que están bajo mi autoridad. Si yo le digo a uno que venga, viene. Si yo le digo a uno que vaya, va. Si yo le digo a uno que haga X cosa, la hace. Por ese motivo él está diciendo: si yo, que soy un humano, tengo personas bajo mi autoridad, mucho más tú, que eres el Hijo de Dios, puede abrir su boca y lo que salga de tu boca va a suceder. Así que esta noche usted y yo podemos empezar aprendiendo que este hombre, este centurión, reconocía la autoridad de la palabra de Dios. Y precisamente de eso vamos a hablar esta noche, de la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo la palabra de Dios puede provocar cambios, puede provocar situaciones contrarias a las que estamos viviendo si usted y yo recibimos con agrado la palabra. Ese hombre le dijo al Señor: si tan solo abrís la boca y decís las palabras, mi criado va a sanar. Ese hombre reconocía la autoridad de la palabra de Dios, y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cómo usted y yo podemos recibir y entender la autoridad de la palabra de Dios? Y para eso quiero que me acompañe. Vamos a ir al libro, a Isaías, capítulo 55. Vamos, acompáñenme. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga: lo tengo. Ok. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice el profeta: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión que la palabra del Señor nunca vuelve vacía? ¿Sí la han escuchado? Incluso a veces nosotros la decimos. Ok, aquí está el versículo donde
la Biblia nos dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Pero ¿cómo es eso que no vuelve vacía? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche. Okay, yo quiero que lo lea nuevamente. Dice el versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, o sea, allá al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En este pasaje, en estos dos versículos que acabamos de leer del capítulo 55 de Isaías, la Biblia está haciendo una comparación de la palabra de Dios con la lluvia, ¿sí? La Biblia está comparando la palabra de Dios con la lluvia y con la nieve, pero como nosotros, ¿cuántos conocen la nieve? Solo 2, 3, 4. Se la pican, va. Los demás que no conocemos la nieve, conocemos la lluvia, ¿sí? Porque tenemos goteras en el techo de la casa, por lo que sea, conocemos la lluvia. ¿Cuántos conocen la nieve, de verdad? 4, 5. La del freezer, nada más, la escarcha, ok. Frío seco, ahora ya no hay. Pero miren, la Biblia está comparando la palabra de Dios con la lluvia y con la nieve. Y quiero que usted preste atención porque dice la Biblia que tanto la lluvia y la nieve, una revelación, mire, desciende del cielo, dice, y no vuelve allá. Obviamente nosotros sabemos que hay procesos, ¿verdad?, naturales que hacen que la lluvia de una u otra forma vuelva, pero en este punto lo que la Biblia nos está diciendo que de esa misma manera es la palabra de Dios. Dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ok, en la misma manera en que la lluvia y la nieve se comporta, la Biblia dice que así se comporta con nosotros o en nosotros la palabra de Dios. Dice el versículo 11, usted puede leerlo conmigo, dice, así será, ¿cómo? ¿Cómo así? Así como la ¿qué? Como la lluvia y como la nieve. Dice, así será mi palabra. Pero yo quiero que usted preste atención a lo que dice ese versículo. Así será mi palabra que sale de dónde, dice. ¿Que sale de dónde? Pareciera que es una repetición, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué es lo que le dijo el centurión al Señor Jesús? Solo di la palabra y mi criado, ¿qué dijo? Sanará. O sea que la palabra iba a producir o iba a obrar un milagro en la vida del siervo del centurión. Entonces la Biblia en este versículo 11 nos está diciendo que de la manera en cómo se comporta la lluvia y la nieve que desciende del cielo, dice que de esa misma manera se comporta la palabra de Dios que sale de su boca. Y dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ok, entonces si este pasaje está comparando a la palabra de Dios con la lluvia, y digo con la lluvia porque es lo que nosotros conocemos, dice que la lluvia no vuelve al cielo en la misma forma, la palabra de Dios no regresa vacía, y también dice que la lluvia riega la tierra. En el siguiente versículo dice que la palabra hace lo que Dios quiere. Porque así como la lluvia riega la tierra y la hace producir, la palabra de Dios produce fruto en nosotros. La palabra de Dios produce fruto en nosotros. Ok, ¿qué podemos entonces aprender de este pasaje de Isaías 55? Que el Señor nos ayude. Dice, lo primero que nosotros podemos aprender de esto, y si usted gusta puede tomar nota, es, porque no hay presentación, que nosotros debemos prestar, esto es lo que podemos aprender, nosotros debemos prestar atención a la fuente de donde viene la palabra. Ojo a esto. Usted y yo debemos prestar ¿el qué? Atención.
debemos prestar atención a la fuente de la palabra. Mire cómo dice el versículo número 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Okay. ¿Sabe por qué es importante que usted y yo prestemos atención a la fuente de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante que usted y yo nos detengamos y prestemos atención a lo que escuchamos? Porque hoy día la iglesia, y no me refiero al Centro Cristiano Vida, sino la iglesia del Señor en general, en la iglesia, como la conocemos actualmente con las modernidades y todo lo que hay en la iglesia, nosotros muchas veces escuchamos cualquier tipo de palabra, pero la Biblia nos enseña a que usted y yo deberíamos de juzgar todo aquello que escuchamos y deberíamos de retener todo lo bueno que escuchamos. Entonces, me llama mucho la atención que este versículo 11, el Señor dice, así como es la lluvia y así como es la nieve, así va a ser mi palabra que sale de mi boca. O sea, el Señor está poniendo una condición especial a la palabra que usted y yo deberíamos de prestar atención. ¿Y cuál es esa condición? Que la palabra que usted escuche sea la palabra que sale de la misma boca de Dios. Obviamente, el Señor ocupa personas, ocupa seres humanos para hablarnos, ocupa su palabra, evidentemente. Y cuando la Biblia dice que deberíamos prestar atención a las palabras que salen de la boca del Señor, me recuerdo el versículo que vamos a leer ahorita, Romanos capítulo 10, versículo 17. Este lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Romanos 10, 17. Dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Voy a leerlo una vez más, Romanos 10, 17 en la Nueva Versión Internacional. La fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es ¿el qué? La palabra de Cristo. Ok, ¿por qué es importante esto? Porque la Biblia hace énfasis en lo que usted y yo debemos escuchar es la palabra que sale de la misma boca del Señor. Y en Romanos, Pablo le dice, y Pablo le dice a los romanos que lo que deberíamos oír es el mensaje y el mensaje de Cristo. Porque como le digo, hoy día la iglesia está llena de cualquier tipo de mensajes, de cualquier tipo de palabras que la mayoría de veces alientan nuestro corazón, alientan nuestro ánimo, y está diseñada para que usted y yo podamos escuchar lo que nuestra carne, lo que nuestro corazón desea escuchar, no lo que necesitamos escuchar. La Biblia dice que así como es la lluvia y la nieve, así es, dice el Señor, mi palabra que sale de mi boca. Y la pregunta que yo quiero hacerle con mucho respeto esta noche es, ¿a qué palabra usted le está prestando atención? ¿A qué palabra le está prestando atención hoy en día? ¿Cuántos tienen TikTok? No que hagan TikTok, pues porque, sino que tienen TikTok y miran TikToks. Ya si usted hace TikToks es cuestión suya. Ok. Ahora usted en esa red social puede perderse el día completo, ¿sí? Si usted no tiene cuidado, se le va el día ahí. En esa red nosotros podemos, digo nosotros porque yo también caigo a veces en la garra. Nosotros podemos ver cualquier tipo de contenido, ¿sí? Dependiendo lo que le salga ahí es lo que usted busca, hermano. Así que no ande culpando el algoritmo. Usted es el que busca y eso le sale, ¿sí o no? Dice, es que me oye el celular. También puede ser que lo oiga, pero también lo que usted busca. Ok. Pero en esa red específicamente, que es la que más ocupo, ojo, no es que yo haga TikToks, pero sí miro mucho, nosotros podemos encontrar cualquier tipo de predicadores que hablan cualquier palabra, y la mayoría de esas palabras son palabras que motivan, son palabras que alientan, pero no necesariamente son palabras que usted y yo necesitamos escuchar. Escuchaba a alguien precisamente en uno de esos TikToks que ahora la mayoría de cristianos en la era moderna de la iglesia tienen predicadores a la carta. ¿Sí? ¿Nunca he escuchado esa expresión, predicadores a la carta? Cuando usted va a esos restaurantes de lujo, exclusivos a los que va, le dicen, la carta, por favor, dice usted.
y usted ordena lo que usted desea ordenar y comer. Entonces esta persona decía, ahora la iglesia está llena de predicadores a la carta. Es decir, usted define el tipo de predicador y el tipo de palabra que quiere escuchar para su vida. Si la palabra que está escuchando no le agrada, ¿qué hace usted en el TikTok? Esto no. Y probablemente esa palabra que usted estaba escuchando era la que su vida necesitaba en ese momento. Pero nosotros quizás solo buscamos aquello que nos gusta, que nos llena los oídos o que nos llena la vista sin prestar atención a lo que realmente está depositándose en nuestros corazones. Mire, por eso le pregunto, ¿a qué le está prestando atención usted? ¿A qué palabra le está prestando atención usted? El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, la respuesta debería de ser que usted y yo le estamos prestando atención a las palabras que salen de la boca misma del Señor. No a un mensaje que nos agrada, un mensaje que nos halaga, que nos exalta a nosotros o que nos complace, como la carta o el menú en un restaurante, sino que deberíamos de escuchar la palabra de Dios, aun cuando no es de nuestro agrado, pero sí es de edificación para nosotros. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. El pasaje está hablando de las personas que están luchando o esforzándose por alcanzar la madurez espiritual. Y dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, permítame que aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia, ¿las que dice? Las artimañas del error. Yo creo que por aquí lo tengo. Aquí está. Yo quiero que usted preste atención porque a veces esta versión es un poco complicada. Mire, lo que dice la Nueva Versión Internacional en este mismo versículo dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. ¿Qué es lo que está diciéndonos la Biblia? Que en el camino de la madurez espiritual, usted y yo deberíamos de anhelar de ya no ser como esos niños que son zarandeados de un lugar a otro y engañados por cualquier viento de doctrina, dice la versión tradicional. En esta versión dice, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que si usted y yo no prestamos atención a las palabras que estamos ocupando, a las palabras que estamos escuchando, vamos a ser fácilmente engañados como los niños. La Biblia ocupa en este pasaje la figura de los niños como para dar a entender la inmadurez de aquellos cristianos que solamente escuchan y son llevados de un lugar a otro. Yo no sé cuántas veces, y lo hablábamos el sábado en el paso 2 del discipulado, no sé cuántas veces usted ha ido a la playa, al mar, ¿sí? Y que se mete a bañarse, sí, con su calzoneta aquella que tiene el número 5 aquí, va, y sin camisa, el mau. Se va a la playa y las olas del mar lo revuelcan, ¿sí? A nadie lo ha revolcado una ola. Ahorita está de digno aquí, ¿sí? Hasta en las orejas le queda arena, hermano, y aquí me está diciendo que no. Entonces, cuando usted va a la playa y lo arrastran las olas de un lugar a otro, yo les decía el sábado a ellos, usted está parado en un lugar, se mete y las olas lo devanan a usted. Eso es lo que está tratando de darnos a entender el versículo. Usted está parado y las olas del mar lo revuelcan, lo devanan. ¿Y qué pasa? Cuando usted logra incorporarse, otra vez le da vuelta. Y en ese momento que usted solo ve negro de arena y agua, por su mente, ¿qué está pasando? La gente me está viendo. Eso es lo que pasa por la mente suya.
Y le garantizo que cuando usted logra por fin incorporarse, ¿a dónde se para? Obviamente en la arena, pero nunca se para en el mismo lugar de donde usted estaba al inicio. ¿O sí? Nunca pasa eso. Usted estaba enfrente de una palmera y va a estar allá enfrente de un señor que está vendiendo minutas. Nunca termina en el mismo lugar después de ser revolcado por las olas. Entonces, Efesios nos está diciendo lo mismo, que usted y yo deberíamos dejar de ser como esos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. ¿Qué nos está diciendo la Biblia entonces? Que las palabras a las cuales usted y yo, o a la palabra, perdón, que usted y yo deberíamos prestar atención, son a las palabras que salen de la boca de nuestro Señor, a lo que está escrito en la Biblia. Por eso míreme para acá, y yo insisto mucho con esto. Es importante que usted tenga su Biblia, es importante que usted tenga el libro. ¿Por qué? Porque de esa forma a usted nadie le va a engañar. Porque este mismo versículo dice, engañados por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Cuando hay una congregación que no se esmera por leer, por estudiar la palabra, esa congregación es fácilmente engañable. Porque el que se para en un púlpito va a tener la habilidad de hablar fuerte, de gritar, de exaltarse en un momento determinado de la prédica, o moverle a sus sentimientos por medio de lágrimas, y usted va a decir todo lo que escuchamos venía del Señor, y no necesariamente. Por eso Dios dice en su palabra que las palabras a las cuales deberíamos de prestarle atención son a las palabras que salen de su boca. Así que una vez más le voy a preguntar, ¿a qué palabra le está prestando atención usted? ¿A qué palabra le está prestando atención? Ok, vuelvo a Isaías. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok, ¿qué aprendo entonces? Número uno, que debemos prestar atención a la fuente de la palabra. Debe prestar atención a quién está escuchando o qué es lo que usted y yo estamos escuchando. Y número dos, ¿qué aprendo de esto? Si verdaderamente es la palabra de Dios, esa palabra siempre va a producir fruto. Si verdaderamente estamos escuchando la palabra de Dios, esa palabra siempre va a producir fruto en nuestra vida. Miren nuevamente, el versículo 11 dice, no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. La Biblia entonces nos da la certeza de que la palabra de Dios siempre produce frutos. La Biblia nos da la certeza que la palabra de Dios siempre da frutos. Y sabe, hermano, hermana, por eso usted y yo no deberíamos de desanimarnos, porque a veces pareciera que nuestra vida no produce los frutos que deberíamos de estar produciendo. O a veces nos frustramos porque la persona que, vuelve a ver a la persona que tiene al lado, ahorita, pareciera que la persona que está al lado de nosotros no está produciendo los frutos que debería estar produciendo ya. Pero ¿qué dice la Biblia? Y la Biblia nos da la certeza de que la palabra, si verdaderamente estamos escuchando la palabra que sale de la boca de Dios, va a producir frutos en nuestra vida. En el momento oportuno, esa palabra va a producir frutos en su vida y va a producir frutos en mi vida. Ahora, note usted lo que continúa diciendo el versículo 11. Dice, la palabra hará lo que yo quiero. ¿Qué significa eso? Que la obra en nosotros, y présteme atención por favor, que la obra en nosotros no es producida por un hombre. La palabra en nosotros no es producida por un hombre, no es producida por su esposo, por su esposa, que insiste en que usted venga a la iglesia, o si usted es padre e insiste que sus hijos vengan a la iglesia. La obra no la va a producir usted. La Biblia dice que en el versículo 11 dice, y esa palabra hará lo que yo quiero, dice el Señor. Significa entonces
que el cambio o el fruto que esa palabra produce en nosotros solamente viene de parte del Señor. Por eso es que usted y yo no somos, y disculpe lo que le voy a decir, usted y yo no somos el Espíritu Santo para andar produciendo cambios y transformaciones en la vida de las personas. ¿Sí? Por ese mismo motivo, usted no se frustre por el crecimiento espiritual de la persona que está al lado suyo. Usted procure, sí, que esa persona crezca junto con usted, pero no depende de usted el cambio espiritual. ¿Qué dice la palabra? Así que cada uno tome su propia cruz. ¿Cómo dice? Tome su propia cruz y sígame. Porque por mucho que usted y yo queramos ayudar a otros, o usted me quiera ayudar a mí a tomar y a cargar la cruz es un acto de la voluntad de cada uno de nosotros, es un acto individual, ¿sí? La iglesia capacita para que usted pueda tomar la cruz, pero al final, ¿qué pasa? Es usted el que decide tomar la cruz, cargarla y seguir al Señor. De la misma manera, el cambio espiritual no lo producen los pastores, no lo producen los líderes, no lo producen nuestros padres. Únicamente lo produce el Señor por medio de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso el versículo 11 de Isaías dice: la palabra no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ok, me llama la atención que dice, hará lo que yo quiero. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nosotros. Y así como no depende de nosotros, también significa que aunque usted y yo nos opongamos, si la palabra viene del Señor, va a producir un fruto en aquellos que la escuchan. Ok. Ahora, yo quiero que usted note algo, es que la Biblia dice que la palabra del Señor va a producir un fruto en nosotros. Quizás para ir terminando, la pregunta es, ¿cómo es que eso se hace posible? ¿Cómo es que la palabra que viene del cielo y que no regresa vacía y que hace lo que el Señor quiere en nosotros, cómo se hace eso? ¿Cómo es que la palabra de Dios produce un cambio? ¿Cómo es que la palabra de Dios produce un fruto en su vida, produce un fruto en la mía? ¿Ha notado usted que a veces pareciera de que estamos estancados? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha notado o ha pensado o ha tenido la percepción de que usted está estancado? ¿O solo a mí me pasa? ¿Sí? Y eso nos pasa en las diferentes áreas de nuestra vida. En el área laboral usted dice, tanto que trabajo, tanto que me esfuerzo y nunca salgo de las deudas. Tal vez no sea testimonio en este caso, pero si le sirve, ahí va, ¿sí? Usted dice, tanto que me esfuerzo por la dieta y miren, no rebajo. Sí, tanto que me esfuerzo en el gimnasio y no veo resultados. Tanto que me esfuerzo en los estudios y no paso del hat-trick. Sí, tanto que me esfuerzo en mi relación y sigue igual. Y pareciera que esa misma sensación o percepción va a nuestra vida espiritual. Que pareciera que hay un estancamiento en nosotros. Ahora, ¿por qué entonces tenemos esa percepción o por qué pasa eso? Si la Biblia dice que la palabra del Señor, al recibirla en nosotros, va a producir un fruto en nosotros. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para que la palabra del Señor transforme realmente nuestra vida y produzca un fruto en nosotros? Y la respuesta pareciera simple, pero requiere mucho esfuerzo. ¿Cómo entonces podemos hacer esto posible en nosotros? Bueno, depende del corazón de cada uno. Depende del corazón de cada uno. Mire lo que dice, yo sé que usted conoce esto, vaya conmigo a Lucas. Y ya voy a terminar porque hoy nos vamos a ir temprano, hermano. Lucas, correcto. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 8. Hoy andamos bien básicos, hermano, solo leyendo textos y pasajes que usted ya se puede hasta de memoria. Mire, Lucas capítulo 8. ¿Lo tiene? Ok.
Lucas 8. Es la parábola del sembrador. Yo sé que usted hasta de memoria se la puede. Hasta le ha enseñado a los niños, le ha enseñado aquí, etcétera. La parábola del sembrador en Lucas capítulo 8. Mire, voy a hacer una pausa en esto. Yo siempre he creído que a veces voy a llamarlo así, en las pequeñas cosas que nosotros encontramos en la Biblia y que a veces consideramos de que son una historia más, ¿sí? Siempre hay tesoros de parte de Dios para nuestra vida. Siempre hay fragmentos, siempre hay una palabra que puede transformar nuestra percepción y puede producir un fruto en nosotros. Sí, eso es lo que nosotros en esta iglesia le conocemos como remas, palabras de Dios específicas para nosotros en un momento, en una circunstancia específica. Quiero que lea conmigo Lucas 8, del versículo 4 en adelante. Dice la Biblia, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte, ojo a esto, ¿el qué dice la Biblia que salió a sembrar el sembrador? ¿El qué? Semilla. ¿Semilla? ¿Eso dice? ¿Cómo dice? Miren lo que dice la Biblia. El sembrador salió a sembrar ¿el qué? ¿Qué es lo que le dije que aprendíamos de Isaías 55:11? Que debemos prestar atención a la fuente, ¿se recuerda? De usted y yo debemos prestar atención de dónde viene la palabra que estamos escuchando. La Biblia dice en Lucas 8:5 que el sembrador salió a sembrar su semilla. Usted y yo luego sabemos y leemos que el sembrador hace referencia al Señor Jesús y que la semilla que está ahí dice que es la palabra. Pero a mí me llama mucho la atención y son de las cosas que yo le invito a que usted preste atención. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Por eso es que yo siempre le he dicho, no puede dudar de la semilla, porque la semilla es de la más alta calidad. Siempre debemos dudar del terreno en el cual cae la semilla, que es muy diferente. La semilla, como lo va a decir versículos después, la semilla es, diga conmigo, la palabra de Dios. Entonces por eso usted no debe dudar y decir, es que quizás yo no estoy dando fruto porque la semilla está vana, es bajera, es de mala calidad, ya está vencida. No, hombre, si la Biblia está diciendo que el Señor salió a sembrar su palabra y dice que la palabra cayó en diferentes tipos, al menos en 4 tipos de terrenos. Y dependiendo la calidad o configuración del terreno, así fue el fruto y la perseverancia o duración del mismo. Entre nosotros hay alguien que siembra, aunque sea la nariz en el suelo, hermano. Nadie es sembrador aquí. Nadie. Ni frijolito, ya era en prepa, en el kinder. Mire, la Biblia está haciendo una comparación del Señor con un sembrador y dice, versículo 5, ahora sí, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice que una parte de esa semilla cayó junto al camino y fue hollada, aplastada, pisada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó junto a la piedra o sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8 dice, y otra parte cayó en buena tierra. Y nació, ¿y qué dice la Biblia? Y llevó fruto, ¿a cuánto? A 100 por 1. ¿De qué depende el fruto entonces? ¿De qué depende el fruto, iglesia? De su corazón. El terreno es su corazón. La Biblia dice que una parte de la semilla, dice, cayó junto al camino, otra cayó sobre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Significa entonces que para que la palabra que sale de la boca del Señor produzca un fruto en usted y en mí, esa palabra debe caer ¿a dónde?
en buena tierra. Y se supone, míreme para acá, se supone que su corazón y que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra del Señor y que esa palabra produzca fruto al 100%. ¿Qué significa que la palabra produzca un fruto al 100%? Que produzca 100 veces más de lo que se sembró o que sea producida en una gran cantidad en nosotros. Sigamos leyendo, la Biblia dice, versículo 8, otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100%. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero mire, y sus discípulos le preguntaron, como que fuéramos nosotros, diciendo, ¿qué significa esta parábola, Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos querés decir? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y en el versículo 11 el Señor empieza a responderles y a explicarle a los discípulos. Y les dice, esta es pues la parábola. La semilla es, ¿qué dice? Es la palabra de Dios, de lo que hemos estado hablando toda la noche. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea que hay ciertas palabras que vienen de Dios que el diablo se las puede quitar. ¿Sabe a quién les quita la palabra el diablo? Aquellos que solo la oyen. Miren lo que dice el versículo. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre la piedra, no los que andan en la piedra, sino que los de sobre la piedra son los que habiendo oído, miren lo que dice acá, vamos escalando. Los que están sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído la palabra, la reciben con gozo. Pero ¿qué dice? Pero no tienen raíz. O sea, son aquellos que vienen a la iglesia o van a una iglesia y no solamente oyen la palabra y se van. No, ellos la oyen y se alegran, ¿sí? Se emocionan y dicen, hoy el Señor me habló, hoy recibí de Dios esto, hoy estuvo bueno el chiste, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Se vale que nos emocionemos, que nos alegremos, pero eso no es siempre una buena señal, porque la Biblia dice que estos son como aquellos que no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. O sea, cuando las cosas se ponen feas, cuando su vida y mi vida se pone fea, ahí no vale que hayamos escuchado y que nos hayamos alegrado con lo que escuchamos. Porque dice, en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se aparta. Y la palabra era de Dios, pero solo la oímos y nos emocionamos. Versículo 14, porque no es ese el punto. Y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Versículo 15, y si me ayudan por favor. Mas la que cayó en buena tierra, ¿a dónde? Pero ¿a dónde es la buena tierra, iglesia? En el corazón de nosotros, por la fe, amén. Más la que cayó en buena tierra, dice, estos son los que con corazón bueno, los de buen corazón digan amén. Estos son los que con buen corazón, no, perdón, estoy leyendo al revés, hermano. Estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice? Diga conmigo, retienen. Nosotros a veces solo líquido estamos reteniendo, ¿va? Pero la Biblia dice, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída.
¿Y qué dice? ¿Qué pasa cuando usted y yo retenemos la palabra? Damos fruto con perseverancia. Ojo a esto. ¿Qué decía Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír. Ahí empieza todo. Y si usted se fija en los 4 tipos de semilla, semilla es una sola. Yo me estoy confundiendo. Semilla es una sola. Es la palabra de Dios. 4 terrenos diferentes, 4 escenarios. En todos los escenarios es necesario que usted escuche, que oiga la palabra. Pero dependiendo el tratamiento del terreno y el tratamiento que usted le da a esa palabra, así produce o no produce fruto. En este versículo final que acabamos de leer dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sabe entonces? Para que la palabra del Señor produzca un fruto, para que la palabra que sale de la boca del Señor produzca un fruto en su vida y en mi vida, es necesario que haya una actitud en nuestro corazón. Y esa actitud es que usted y yo anhelemos retener esa palabra en nuestro corazón. No basta solamente con que vengamos a la iglesia, le escuchemos y nos vayamos, o que le escuchemos y nos emocionemos. Si emocionarse no cuesta nada, hermano. Los que son del Real Madrid hoy se emocionaron por nada, porque ya casi les da un infarto. Sí, emocionarse no cuesta nada. La vida de fe, como se lo dije hace algunas meses quizás, no es de sentir. Sentir es parte, pero no lo es todo. De hecho, ni es importante sentir. Es importante entender, es importante retener la palabra y producir fruto. En otras palabras, ¿quiénes son los que producen fruto en la vida de fe? Aquellos que oyen la palabra y la retienen. Aquellos que escuchan la palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué le dijo el centurión al Señor? Di la palabra y mi criado sanará. La palabra que sale de la boca del Señor y es retenida en su corazón es la única palabra que produce fruto. Es la única palabra capaz de transformar su vida. Es la única palabra de darle paz en medio de la angustia. Es la única palabra de dar alivio, de dar salud en medio de la enfermedad. Aquella que usted recibe y retiene en su corazón. Mire, quiero terminar esta noche leyendo el último versículo. Santiago. Siempre me cuesta encontrar Santiago. Pero como aquí lo apunté, ya no lo voy a buscar. Santiago 1, versículo 21. No, apágame las luces. O sea, me cuesta porque cuesta. No porque ya no miro, hermano. Que medio. Santiago 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Lo está leyendo? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Le suena esto? ¿Le suena? ¿Se acuerda de que como decía la parábola del sembrador? Que la única palabra que produce fruto, ¿cuál es? La que cae en la tierra, que recibe y, ¿cómo decía? Y retiene, dice. Ok, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, digan amén los maliciosos. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ok, creo que lo tenés ahí. Mire, la palabra que aparece en ese versículo de Santiago, la palabra recibir, es una palabra que proviene del griego, creo que, ok, ahí está.
sí se lee, ¿va? Ahí en amarillo es decomai. Y esa palabra decomai significa o puede entenderse como hospitalidad, ¿sí? Entonces, si nosotros leyéramos este mismo versículo con eso, con esa acepción, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con hospitalidad la palabra que ha sido implantada en los corazones. Pregunto, ¿cuántos tienen el don de la hospitalidad? ¿A cuántos les resulta fácil recibir a alguien en sus casas? Levante la mano, quiero ver. Para llegar. Pero me tienen cafecito con pedito de semita, ¿va? ¿Sí? Ok, miren. Yo les contaba que en lo personal a mí nunca me enseñaron a ser hospitalario, ¿sí? Sin embargo, si usted llega a mi casa, yo lo recibo y hago mi mejor esfuerzo, ¿sí? Por atenderlo. Por café no se preocupe, que en mi casa puede faltar el agua, pero café siempre hay, ¿sí? A veces lo que no hay es pan, ¿sí? Pero café siempre va a haber. Y buen café. Ok. Si usted llega a mi casa, yo lo recibo, me esmero, trato, aunque no sea mi fuerte, pero yo trato por recibirlo y que pasemos un buen momento. La Biblia dice en este versículo que nosotros deberíamos de recibir con mansedumbre la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Y esta palabra recibir es decomai, que significa hospitalidad. Pero esta palabra hospitalidad no solamente significa recibir algo o recibir a alguien en este caso. Es como, sí hombre, vení. Pues ya ni modo, ya estás aquí. Entra a almorzar, vamos, pero ya más, o sea, y poniendo mala cara usted, ¿va? Pues sí, entra, no, ya viniste. Imagínese usted llega a visitar a alguien y le dice, ¿puedo entrar? Sí, estás aquí, puede entrar. ¿Qué hace usted, hermano? Usted, como es entendido, se va con su dignidad humillada, pero se va, ¿sí? Uno no entra en un lugar donde lo tratan así. ¿O sí? Bueno, yo no entraría. Por eso es que cada vez que nos visita alguien por primera vez en esta iglesia, nosotros somos honestos, somos sinceros en que nos alegramos de que las personas estén aquí y tratamos de ser hospitalarios con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Pero entonces esta palabra de comai que entendemos por hospitalidad no significa simplemente recibir a alguien o dejar entrar a alguien, sino que significa más allá, recibir algo, pero implica recibirlo con apertura, con aceptación y con, perdón, iba a decir usted, no, con comprensión. Es decir, tener la voluntad de recibir con buena gana o con buena actitud. ¿Sí? Recibir con buena gana o con buena actitud. ¿Qué significa eso entonces, iglesia? Que cada una de las veces que usted viene a esta iglesia y escucha la palabra, yo le garantizo, y se lo he dicho otras veces, que si usted se dispone en su corazón a recibir la palabra, sin importar quién esté aquí, ojo a esto, sin importar quién esté aquí, van a salir palabras de la boca del Señor y esa palabra va a transformar su vida. Sin importar quién esté aquí. Porque este versículo lo que nos está diciendo, reciban con agrado, reciban con buena gana, reciban con buena actitud la palabra de Dios que ha sido puesta en sus corazones. Por eso cada vez que usted viene a esta iglesia debe decir, el Señor tiene algo que hablarme a mí. Tiene algo que hablarme a mí. No diga algo que le hable al otro. Porque sabe, nosotros los cristianos, y hoy sí con esto termino, nos equivocamos de herramientas. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, ¿sabe qué tenemos en las manos? Una pala tenemos en la mano. Y cada vez que el predicador dice una palabra de parte de Dios, ¿qué hace el cristiano con la pala en la mano? Nel, esto no es para mí. Él lo tira a otro. Compórtense. No, para mí. Sopórtense unos a otros, dijo el pastor. Nel, tampoco. Y agarramos la palabra de la palabra y se la tiramos a otro. Y por eso la palabra nunca produce un fruto.
¿Qué debería de tener usted en la mano? Un asadón. Esta palabra es para mí. Y agarrar para usted. No venga pensando que la palabra de Dios es para otro porque otro la necesita más que usted. Hermano, hermana, usted la necesita tanto o más que la persona que está a la par suya. Y si no dice amén, igual la necesita, ¿sí? Por eso cada vez que usted viene y puede sentarse o estar ahí parado, diga, esa palabra es de Dios y es para mí. Termino con esto. Cada martes, en la institución donde yo trabajo, cada martes allá le llaman servicios religiosos, ¿sí? Cada martes hay un culto y los días jueves hay misa. Yo voy a los dos porque dan refrigerio, no mentira. El martes hay culto y el jueves hay misa. Mañana es día de misa. Los martes tengo un conflicto, le voy a ser muy honesto, en ir al culto. Porque la alabanza que cantamos y la predicación que escuchamos es muy diferente a la alabanza y a la predicación que yo estoy acostumbrado. Pero no tiene ningún sentido entonces todo lo que he hablado. ¿Qué tengo que hacer? Ir con una actitud de recibir algo de parte de Dios. Pero lo que le quiero decir es que casi todos los martes que yo voy, dos de mis compañeras que son católicas no van obviamente el martes, sino que van el jueves. Y me dice una, ay, ora por, y me dice el nombre de mi otra compañera. Y le dice la otra, no, ay, ora más por ella porque ella lo necesita más. Y así somos nosotros. Una vez que este necesita más, ahí va la palabra. La palabra del Señor vino a nuestra vida, pero nosotros no la recibimos. Porque pensamos de que no es para nosotros, porque no la necesitamos. Esta noche lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra es que en la medida en que usted tenga un corazón dispuesto, un corazón dócil a recibir la palabra que sale de su boca, en esa misma medida van a producirse cambios en su vida espiritual, van a producirse crecimientos en su vida espiritual. Y vamos a abandonar la condición de niños inmaduros y vamos a avanzar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada una de las veces que nosotros atesoramos, retenemos o recibimos con agrado la palabra de Dios, el Señor se ha comprometido que esa palabra va a producir un cambio significativo en el ámbito espiritual en nuestra vida. ¿Usted quiere que el Señor haga cambios en su vida? Le animo a que desde este momento y los días venideros haya un cambio de actitud en su corazón. Que diga, Señor, necesito que me hables. Señor, necesito tu palabra en mi vida. Y en esa medida, la Biblia dice que la palabra no va a regresar vacía y va a hacer todo lo que el Señor quiera y va a abundar para todo aquello que Él la envió. Amén. Que el Señor esta noche nos ayude a poder recibir su palabra con mansedumbre y con hospitalidad. Señor, esta noche te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos entender que tú quieres hablarnos, que tú quieres bendecirnos. Esta noche, Señor, te pedimos que hagas una obra de transformación en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, Señor. Que tú puedas preparar el terreno sobre el cual esa semilla va a ser implantada y sobre el cual va a producir fruto al 100%. Señor, aquí en esta tu iglesia tenemos personas necesitadas de tu palabra. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a ella. Ayúdanos, Señor, a declararnos necesitados de ti y necesitados de cada una de tus palabras. Señor, ayúdanos a ser hijos que reciben con agrado tu palabra, sin importar quién la hable, pero que venga de ti y podamos recibirla. Señor, ayúdanos a discernir, Señor, entre tu palabra y el engaño. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos, Señor, a retener la palabra que sale de tu boca. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos producir frutos agradables, frutos que te honren, frutos que te glorifiquen. Que tu palabra en nosotros, en nuestra vida, pueda transformarnos, pueda traer paz, pueda traer salud, pueda traer fortaleza, pueda traer restauración a nuestra vida, Señor.
Esta noche, Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que hemos tenido una actitud contraria a lo que tú pides en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a recibirla con agrado y a producir el fruto deseado por ti. Señor, bendice a tu iglesia con tu palabra. Bendícenos, Señor, en gran manera, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que podamos estar atravesando. Que tu palabra, Señor, se mantenga como la luz, como la guía que necesitamos. Que en medio del dolor, Señor, en medio de la prueba, en medio del llanto, del luto que podamos estar atravesando, que tu palabra, Señor, sea el estandarte, sea la verdad que nuestra vida necesita. Señor, esta noche también nos tomamos un tiempo especial para poderte pedir por la vida de nuestro pastor Sergio y la vida de su familia, Señor. En el lugar donde se encuentren y en la circunstancia que están atravesando, Señor, nosotros oramos por ellos para que tu Espíritu Santo, Señor, les toque, les fortalezca, que anime sus corazones, Señor, y que tú puedas depositar en ellos esa paz que solamente viene de ti, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, fortaléceles, anima su espíritu, su corazón, Señor. Que todos nosotros como iglesia podamos unirnos, Señor, en este momento de dolor y podamos ser, Señor, quienes debemos ser y podamos levantar sus brazos en los momentos de dificultad, de debilidad, de dolor, Señor. Y podamos, Señor, tener a nuestro pastor de nuevo acá, renovado con nuevas fuerzas, Señor, lleno de ti. Señor, ayúdenles y provéales para todo lo necesario. Que el dolor que ahora están atravesando, Señor, pueda ser convertido en gozo al saber que tú sigues obrando y tienes el control de cada una de las circunstancias que estamos atravesando. Esta noche, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor esta noche.